Con todo vamos a dar inicio con esta primera cátedra internacional en ciencias pecuarias y ambientales que tiene como título Bienestar Animal y Ética en la Producción Animal Sostenible. Hoy en nuestra cuarta sesión, que será liderada por la Universidad Nacional de Agricultura. Nuevamente, muy buenas tardes. Siempre para iniciar, quiero darle un saludo de bienvenida a todos los representantes de las universidades aliadas y gestoras de esta cátedra, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma de Chapingo de México, a la Universidad Nacional de Agricultura, que hoy estamos liderando esta cuarta sesión, y a la Universidad Nacional y a Distancia de Colombia. Hoy iniciamos y les recordamos nuevamente a todos nuestros participantes diligenciar la asistencia a este evento cuyo enlace se encuentra disponible en nuestro chat. Hoy en nuestra cuarta sesión de la primer cátedra internacional en ciencias pecuarias y ambientales, agradecemos nuevamente a la Universidad Nacional y a Distancia por esta iniciativa para enriquecer e intercambiar conocimientos en el ámbito del bienestar animal y en la ética de la producción animal sostenible. Hoy desde la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras les damos la cordial bienvenida. Una pequeña reseña de nuestra institución como Universidad Nacional de Agricultura. Nuestra institución tiene más de 70 años de servicio para la educación a nivel superior de Honduras. En sus inicios comenzó como una granja demostrativa y al pasar de los años se convirtió en una escuela agrícola, hasta llegar en los años 2000 a convertirse en universidad y catalogada como una de las universidades agrícolas más importantes de América, con el sistema de internado más grande de Honduras y de Centroamérica, conservando su lema Aprender haciendo y su trilogía institucional Estudio, Disciplina y Trabajo, ofertando seis carreras dirigidas al desarrollo del agro y 3 programas de maestría. Mi nombre es Orlando José Castillo Rosa, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, del Departamento Académico de Reproducción y Mejoramiento Animal. Actualmente estoy como coordinador de la gestión de internacionalización de la Universidad Nacional de Agricultura y Ganadería, y esta tarde los acompañaré en esta sesión como moderador, así como representante del equipo organizador de esta cátedra. Queremos agradecerles por su interés, por su asistencia y participación en este evento. También hoy contamos con nuestros expertos de nuestra institución y de nuestro país, con una vasta experiencia en la temática de la producción animal y nutrición animal. Contamos con la presencia del máster Santos Marcelino Espinal y la máster Grace Marlene Carvajal. Iniciaremos con estas dos grandes charlas magistrales por parte de nuestros expertos, con un tiempo de 40 minutos para su presentación y 20 minutos para parte de preguntas y respuestas para cada uno de nuestros expositores. Esta tarde vamos a dar inicio con el máster Santos Marcelino Espinal. El máster Marcelino Espinal es ingeniero agrónomo, máster con una maestría en producción animal, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y actualmente es el director de la Unidad de Vinculación Universidad-Sociedad de la Universidad Nacional de Agricultura y Ganadería de Honduras. Hoy nos expone su conferencia Acciones de adaptación y mitigación al cambio climático para una ganadería climáticamente inteligente. El máster Santos Marcelino Espinal es uno de los grandes extensionistas de nuestro país y uno de los grandes productores de ganado de carne y ganado de leche. Así que aprovechemos toda su experiencia y le dejamos la palabra al máster ingeniero Marcelino Espinal. Muchas gracias, ingeniero Orlando. Voy a empezar a compartir la pantalla. Creo que ya aparece, ¿verdad? Así es, ya Muy bien. la observamos.
Muy bien. Buenas tardes a todos, en cualquier parte que se encuentren. Muchas gracias a todo el comité organizador de las diferentes universidades que están participando en esta cátedra. Muchas gracias especialmente al ingeniero Orlando que nos hizo la cordial invitación a participar, ¿verdad? En esta tarde vamos a hablar un poco sobre las acciones de adaptación, o sea, buenas prácticas en el tema de ganadería, especialmente ganadería sostenible, ganadería climáticamente inteligente, ¿verdad? Nuestra plática va a estar centrada en 5 aspectos principales. Vamos a hablar un poco sobre en la parte introductoria, sobre el cambio climático y la relación con los sistemas de producción. Luego conversaremos sobre las acciones de mitigación o buenas prácticas desde el punto de vista de ganadería sostenible. Luego las acciones de adaptación. Finalmente estaremos conversando un poco sobre la ganadería climáticamente inteligente, que es una nueva versión de este tema. Y al final pues estaremos con el tema de las conclusiones. Muy bien. Con la primera parte introductoria, quise traer un par de definiciones sobre el cambio climático. La primera es una definición del panel intergubernamental de cambio climático, ¿verdad? Y tiene que ver con el cambio en el clima debido a la variabilidad natural o resultado de las actividades humanas. Y la otra es una definición de la ONU, donde se centra como cambio climático a la variabilidad en el clima, ya sea de una manera directa o indirectamente a la actividad humana. Esta variabilidad natural del clima, ¿verdad?, se mide en diferentes periodos de tiempos, en tiempos comparables. Entonces, en conclusión, el cambio climático no es más que un cambio en los elementos del clima, especialmente temperatura, humedad relativa, y se mide en diferentes tiempos. En esta diapositiva quiero explicar un poco en este modelo sobre el efecto invernadero y el calentamiento global. De una manera práctica, entendemos el efecto invernadero como el calentamiento natural de la Tierra, donde la energía de los rayos solares penetran la atmósfera, llegan a la Tierra. Esta energía en parte es retenida o es absorbida en la superficie de la Tierra, ¿verdad? Y otra parte de la energía es retenida por este círculo blanco que podemos observar aquí, que son los gases de efecto de invernadero, ¿verdad? Al retener esta energía en los gases de efecto de invernadero, prácticamente se mantiene el calor en la atmósfera y en la Tierra. Y otra parte de la energía se va al espacio, ¿verdad? Como podemos ver acá. Eso es un fenómeno natural que nos permite la vida en la Tierra, ¿verdad?, de manera normal. Y luego tenemos el otro lado de la moneda, que sería el calentamiento global, ¿verdad?, que es el incremento a largo plazo de la temperatura promedio de la atmósfera y se debe a la gran acumulación de gases de efecto invernadero, lo cual no permite salir toda la energía o parte de la energía que llega a la Tierra. Y aquí vemos así como muchas flechitas que quedan en la línea blanca, ¿no? Y eso hace lógicamente que la Tierra sufra un calentamiento diferente al calentamiento normal que debe de existir, ¿no? Aquí deseo presentar esta diapositiva donde vemos que el calentamiento global en los últimos años está alrededor de 1 °C, ¿verdad? Siempre hemos tenido movimientos en cuanto a la temperatura, pero no de una manera normal o muy pronunciada, ¿verdad?
lo cual pues nos indica que tenemos un calentamiento de 1 grado centígrado más de la temperatura promedio. Los gases de efecto invernadero, especialmente los 5 que vemos en la diapositiva, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, los hidrofluoruros, ¿verdad? De azufre también. Estos 5 gases de efecto invernadero, los más principales desde el punto de vista de contaminación de la atmósfera, es el dióxido de carbono, que permanece hasta 200 años en la atmósfera y tiene una capacidad de atraer calor de 1. Es como un número de referencia para hacer la medición de las toneladas equivalentes. En el caso de metano, tiene una duración de 12 años en promedio y tiene una capacidad de absorber calor de 21 veces más que la capacidad de absorber calor del dióxido de carbono. En el caso del óxido nitroso puede permanecer hasta 114 años, mucho tiempo, y tiene una capacidad de absorber calor 310 veces más que el dióxido de carbono. Cuando queremos hacer la medición, normalmente hablamos de dióxido de carbono equivalente, ¿verdad? O sea que 1 kilogramo de metano, por ejemplo, es igual a 21 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. La producción de los gases de efecto invernadero, las emisiones, están en diferentes formas y diferentes prácticas. En la industria, especialmente en las grandes ciudades de Latinoamérica y del mundo, pues tenemos alta contaminación por fábricas, la industria como tal. Bueno, también el movimiento de los carburantes, el consumo de carburantes, tanto en los aviones como en los vehículos, ¿verdad? Esa es una gran contaminación de dióxido de carbono. Bueno, ya para irnos enfocando con el tema de ganadería y para ir relacionando el tema de cambio climático, estamos presentando las emisiones de metano, óxido nitroso y dióxido de carbono desde el punto de vista de ganadería. En el caso de metano, el origen es una de los orígenes es la fermentación entérica. La fermentación anaeróbica de los rumiantes, especialmente, producen metano en grandes cantidades, producto de esa fermentación. También el manejo del estiércol, ¿verdad? En grandes cantidades producen metano como tal. El óxido nitroso, producido de una manera directa o indirecta a través de la gestión del estiércol también. O sea que el manejo del estiércol nos afecta o produce, mejor dicho, emite metano y también óxido nitroso. En el caso de dióxido de carbono, hay un uso directo en los equipos agrícolas, en las explotaciones agrícolas, ¿verdad? Ya sea en la refrigeración, calefacción, y especialmente en el trópico está más relacionado con el hecho de los cortes de árboles, la quema para sembrar pasturas, ¿verdad? Recién el año pasado, este año, en la época de sequía, aquí en Honduras tuvimos una alta contaminación de dióxido de carbono, donde no podíamos observar más de 10 metros porque estaba totalmente contaminado todo el país, ¿verdad? Y esa es una alta contaminación de dióxido de carbono a través de la quema de árboles especialmente. Ok, las emisiones globales de gases de efecto invernadero de ganadería, si las ubicamos por producto, podemos observar que la carne de ganado vacuno se necesitan 295 kilogramos de dióxido de carbono equivalente, ya expliqué la palabra equivalente, para producir 1 kilogramo de proteína, ¿verdad? La leche 87, producción porcina 55, la producción de huevos 35,
O sea que de todas estas, estos sistemas de producción, tanto de carne, leche, cerdos y aves, la producción de carne es la que emite más gases de efecto de invernadero. En cuanto a las emisiones globales de los gases de efecto invernadero, de los bovinos especialmente, ¿verdad? Podemos observar que el 70% de la emisión de gases de efecto invernadero está en tres aspectos o en tres áreas muy importantes. El 44% en la fermentación entérica. O sea que la mayor producción de gases de efecto invernadero de los bovinos es el resultado de la fermentación anaeróbica, de la fermentación entérica de los mismos. Y tenemos otro porcentaje que es el 13% sobre el manejo del estiércol, lo que estábamos comentando anteriormente, ¿verdad? Especialmente la producción de metano y óxido nitroso, y alrededor de un 12% en lo que tiene que ver con la alimentación, el producto de algunos insumos. Entonces, si nosotros sumamos las tres áreas, vemos que alrededor del 70% de los gases de efecto de invernadero producidos por los bovinos, ¿verdad?, está en estas tres áreas específicamente. Luego hay otras áreas como la parte de cambios de uso del suelo, ¿verdad?, los fertilizantes, que de una u otra manera también emiten gases de efecto invernadero. En el trópico, especialmente en nuestro país, Honduras, y en la mayor parte de los países, tenemos un círculo vicioso, podemos llamarle así, en algunas áreas montañosas, donde los productores cortan una determinada área de bosque, de terreno, posteriormente la quema. Aquí tenemos pues una alta contaminación de dióxido de carbono, y este fenómeno es el que nos estuvo afectando muchísimo en Honduras, especialmente este año, ¿no? Y posteriormente la siembra de pastos, ¿verdad?, para la ganadería tradicional, una ganadería extensiva, donde se necesita mucha área para mantener pocos animales, y posteriormente pues empezamos con un proceso de degradación del suelo, proceso de erosión, ¿verdad?, lo que nos lleva a un deterioro de la pastura como tal. Y normalmente ciertos ganaderos lo que hacen es comprar nuevas áreas de bosque, y se continúa con este proceso que afecta prácticamente el ecosistema como tal, ¿no? Bien, eso es a manera de introducción para que tengamos una idea clara sobre la relación del cambio climático con la producción animal, especialmente con la producción bovina. Nuestra segunda parte sobre las acciones de mitigación, estamos definiendo la mitigación como cualquier intervención humana para reducir la magnitud de la tasa de cambio climático. O sea que cuando hablamos de mitigación, prácticamente estamos hablando de dos aspectos. Número uno, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y número dos, mejorar los sumideros de carbono o la captura de carbono como tal. En esta diapositiva podemos ver la cobertura del suelo a nivel mundial, y vemos que alrededor del 25% de la cobertura del suelo está relacionado con praderas y pasturas, ¿verdad?, lo cual nos indica que tenemos un alto potencial para hacer algunos cambios de mejora, de regeneración con el tema de ganadería. Entonces la ganadería se convierte ahora en una oportunidad de mejora, en una oportunidad de hacer una regeneración, ¿verdad?, y poder contribuir con acciones de adaptación y mitigación a la reducción de gases de efecto de invernadero. Como estamos hablando de acciones, y cuando hablamos de acciones, pues estamos hablando de tecnologías que estamos implementando tanto acá en la universidad con diferentes proyectos que estamos ejecutando en diferentes zonas, como otros proyectos a nivel nacional, especialmente la ganadería regenerativa, que es un concepto nuevo, ¿verdad?, que no es más que la reconciliación de la ganadería con la naturaleza, tratar de reconvertir
o regenerar, como dice su palabra, ¿verdad? Los ecosistemas a través de prácticas amigables, especialmente con el suelo, que puedan mejorar la materia orgánica, que puedan mejorar la biodiversidad, la capacidad de retención de agua y la capacidad de almacenar carbono en el suelo, ¿verdad? Eso es parte de la ganadería regenerativa, donde no se piensa o no se utilizan muchos agroquímicos, ¿verdad? Una ganadería más ecológica, si la podemos ver así. En este tema, Costa Rica, Colombia han avanzado mucho y nosotros pues estamos iniciando con este proceso. Segunda acción, segunda tecnología, aumentar la capacidad de carga animal, ¿verdad? La carga animal, el número de unidades animal por área, es muy importante porque determina el manejo ambiental y la rentabilidad de la finca. Y en la ganadería extensiva, normalmente tenemos carga animal muy baja. En Honduras tenemos un promedio de 0.9 unidades animal por hectárea, ¿verdad? Pero con tecnologías como pastoreo intensivo, pastoreo racional, ¿verdad? Podemos tener un mayor aprovechamiento de la pastura y podemos lógicamente tener una mayor carga animal. Eso nos lleva a tener una mayor eficiencia del suelo, ¿verdad? Y otros beneficios que están relacionados con otras tecnologías, ¿no? En ese sentido, el, el sistema como tal, ¿verdad? Es importante que lo veamos desde el punto de vista de suelo, planta, ganado y el hombre como tal, ¿verdad? Es un ecosistema donde todos intervenimos y donde todos interactuamos y por lo tanto debemos de tener acciones amigables en cada uno de estos elementos, ¿no? Alguna forma de hacer ganadería regenerativa, ganadería con sistemas de pastoreo racional. Se lleva a cabo muy fácilmente, especialmente con cerca eléctrica que nos permite hacer potreros de una manera rápida y determinando el área de uso, ¿no? Otra de las prácticas que podemos llevar a cabo y que nos permite mejorar el uso del pastoreo racional es la distribución de los excrementos de la boñiga, ¿verdad? De una manera más uniforme. Al tener los animales más concentrados, tenemos una mejor distribución comparado al pastoreo extensivo, ¿verdad? Donde tenemos una distribución uniforme. Y esto nos permite que algunos animalitos benéficos, como los escarabajos, ¿verdad? Vengan y utilicen ese excremento y nos ayuden a la humificación y a la descomposición de la materia orgánica para beneficio del suelo. Aquí podemos ver de manera, uno de los aspectos de la ganadería regenerativa es sacar un alto potencial o potenciar, mejor dicho, la fotosíntesis, ¿no? Es decir, tener una mayor productividad. Cuando nosotros, antes del pastoreo, tenemos una planta con muchas raíces, muchas hojas, ¿verdad? Una vez que entra el ganado y hace pastoreo y empieza a comerse las hojas, también hay desprendimiento de las raíces, ¿verdad? Y estas raíces mueren y se integran al suelo y hacen fijación de carbono, ¿verdad? Hay una fijación a través de las pasturas por medio de las raíces del pasto. Luego viene el rebrote, aprovechando la fotosíntesis, la luz solar, ¿verdad? Y tenemos una nueva producción de pasto, un nuevo pastoreo. Entonces, entre más pastoreos tengamos, estamos potenciando más la fotosíntesis, estamos produciendo más o estamos capturando más carbono en el suelo, ¿verdad? Comparado a una ganadería tradicional donde solamente se realizan 2 o 3 pastoreos, ¿verdad?
Este es un pequeño ejercicio así de manera rápida, cómo nosotros tenemos que empezar a potenciar las pasturas, así como se valora la fijación de carbono a través de las plantas, de los árboles, ¿verdad? Por medio de la captura de carbono, igual lo tenemos que empezar a hacer con el tema de pastos, ¿verdad? Podemos ver aquí una ecuación o un cálculo así rápido del precio actual del carbono de 40 a 80 dólares por tonelada. Se estima que en una hectárea de pastoreo regenerativo se, se acumule 2.73 toneladas de carbono, ¿verdad? Se capture. Si eso nosotros lo extrapolamos a 1000 hectáreas, estaríamos hablando de 2.730 toneladas de carbono acumuladas en el suelo, ¿verdad? Si lo multiplicamos por el valor de 40 dólares, estaríamos hablando de 109.000 dólares por esas 1000 hectáreas en captura de carbono. Y si lo ponemos a 80 dólares, lógicamente estamos ganando mucho más, alrededor de 218.000 dólares, ¿verdad? Por la captura de carbono. Esto solamente es un ejercicio con la idea de mostrar que tenemos que trabajar mucho ahí, ¿verdad? Así como ya se ha trabajado mucho con el tema de los árboles en cuanto a la captura de carbono. Para eso, lógicamente, tenemos que establecer un modelo de negocio, ¿no? Y si estamos hablando de un modelo de negocio, estamos hablando de registros, establecer línea base y monitoreo, donde podamos medir a nivel del suelo, biodiversidad, agua, erosión, registros económicos, ¿verdad? Acceso a mercados. Todo ese tipo de registros tenemos que empezar a llevarlos de manera tal que podamos establecer una línea base con este tema de las emisiones. Ya hemos iniciado un proyecto con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATI, y ya prácticamente estamos iniciando la segunda fase para trabajar en una ganadería baja en emisiones de gases de efecto invernadero en esta zona de Olancho, Honduras. Y uno de los primeros aspectos que vamos a implementar es el MRV. Es un sistema donde vamos a medir, se va a hacer el reporte y se va a hacer la verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, que además es una exigencia, ¿verdad? Generalmente de las reuniones sobre el tema de cambio climático, y es uno de los compromisos de país para empezar a hacer esa medición. Y eso nos va a permitir también darle un valor a esa captura de carbono a través de las pasturas. Otra tecnología es la gestión integral del estiércol. El estiércol tenemos que empezar a trabajarlo, ¿verdad? De tal manera que podamos potenciar, podamos tener estrategias de manejo que incluyan sistemas de almacenamiento y tratamiento para evitar esas grandes emisiones, especialmente de óxido nitroso. He visto ganaderías en España, El Salvador, donde sus ingresos son mayores por venta de energía eléctrica por la producción de metano, ¿verdad? Y la leche pasa a un segundo ingreso, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que trabajar mucho en cuanto a este tema de biodigestores especialmente. Y el otro tema es la fertilización orgánica. ¿Cómo podemos nosotros potenciar ese estiércol de las fincas, ¿verdad? Distribuirlo de esta manera, esto lo he estado haciendo yo en mi pequeña finca, distribuirlo de tal manera que podamos tener una buena cobertura y podamos tener un mejor aprovechamiento, especialmente de la materia orgánica. La fertilización orgánica, además del nitrógeno, que nos provee la urea, en este caso la fertilización química, la fertilización orgánica nos provee fósforo, potasio, materia orgánica, ¿verdad? Muchos beneficios aparte de la parte química. Otra de las tecnologías de mitigación son los árboles en linderos, ¿verdad?
Esto es muy importante, sembrar árboles a la orilla de los potreros, puede ser caobas como esto. Esto nos permite, lógicamente, una mayor captura de carbono. Aquí en la zona de Olancho, Honduras, es muy tradicional ver las cercas eléctricas, ver árboles a la orilla de los potreros, ¿verdad? Eso es una actividad muy importante desde el punto de vista de captura de carbono. Cercas vivas, los que les estaba comentando. Además sirve para postes, sombra, alimento para el ganado y especialmente la captura de carbono. Otra de las tecnologías que estamos implementando, vista como acción para reducir los gases de efecto invernadero, son los sistemas agroforestales y silvopastoriles, ¿verdad? Lógicamente, al tener árboles en los potreros, al tener, estamos almacenando y estamos haciendo captura de carbono. El tema de plantaciones forestales también en la parte de ganadería es una actividad muy importante, ¿verdad? Que tenemos que empezar a trabajarla en una determinada área de la finca, ¿no? Igual que el tema de regeneración natural. En todos los sistemas de producción debemos de dejar un área de regeneración natural para, ya sea en las fuentes de agua, ¿verdad? O en algunos lugares estratégicos de la finca. Y no tener una finca como la que vemos al lado derecho, totalmente solo pasto, ¿no? Sin árboles. Bien, eso ha sido en cuanto a las acciones de mitigación para reducir esos gases de efecto de invernadero, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre las acciones de adaptación, ¿verdad? ¿Qué es adaptación? Se refiere a los ajustes en los sistemas ecológicos, ¿verdad? En respuesta a estímulos climáticos reales. En otras palabras, son las acciones que realiza el hombre para reducir los efectos o los impactos del cambio climático, ¿verdad? Esa es la definición del IPCC. También hay otras definiciones, que es mejorar la capacidad de los sistemas de producción para reducir los desafíos del clima en evolución y garantizar la resiliencia y sostenibilidad a largo plazo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, la adaptación no es más que todas aquellas acciones o aquellas tecnologías que realicemos en los sistemas de producción para disminuir los efectos del cambio climático, ¿no? Número uno, selección de especies y variedades. En este tema se ha estado trabajando mucho en la selección y uso de especies forrajeras adaptadas al clima, especialmente resistentes a inundación, a estrés hídrico, a lugares con mucha humedad o tolerantes al calor. Esta es una de las actividades que tenemos que trabajar mucho en la selección de especies, ¿no? Ya sea gramíneas o leguminosas. La planeación forrajera es una tecnología que nos permite alimentar a los animales durante todo el año. Esta es una gráfica de Colombia, pero aquí en Honduras sucede lo mismo. Tenemos una época crítica de poco alimento y tenemos una época de mucha abundancia de alimentos, especialmente la época de lluvia, ¿verdad? El hecho de hacer una planeación forrajera anual, donde miremos la oferta y demanda de pastura, nos permite, lógicamente, prepararnos, ¿verdad?, para situaciones difíciles del cambio climático, como es la sequía especialmente. Prácticos de manejo del suelo y del agua, con el suelo, especialmente lo que tiene que ver con conservación de suelos, ¿verdad? Para evitar la erosión. También el tema de cosecha de agua, ya sea a través de lagunas o sistemas de cosechas de agua a nivel de casas, ¿verdad? Este tema nos ayuda mucho a mitigar los efectos del cambio climático. El tema de las razas resistentes y más productivas, ¿verdad? Es importante trabajar, así como estamos hablando del mejoramiento genético de las especies, de las plantas, también necesitamos trabajar con estas razas más resistentes
y más productivas a los efectos del cambio climático. Uso de tecnologías de monitoreo y alerta temprana para enfermedades y parásitos. En Honduras, ahorita tuvimos el ejercicio de alerta temprana con el gusano barrenador. Es una plaga que está regresando, ¿verdad? Después de haber sido eliminada totalmente, pero está empezando nuevamente y se activó todo el mecanismo de comunicación y difusión de alertas, ¿verdad? Para tener una respuesta comunitaria. Muy bien, entonces el otro capítulo, estoy tratando de cumplir con el tiempo. El otro capítulo que tiene que ver con ganadería climáticamente inteligente. Con Fontagro, que es el Fondo de Tecnología Agropecuaria de Argentina, hemos llevado a cabo en 5 países, en ellos está incluido Honduras, ¿verdad? Una plataforma para clasificar cómo está un establecimiento desde el punto de vista climáticamente inteligente, ¿verdad? Y esa plataforma la hemos aplicado aquí en Honduras y hemos tenido algunos resultados que yo voy a mencionar así de una manera rápida. Estas son las fincas monitoreadas, ¿verdad? Y aquí al lado derecho pues vemos como el promedio, ¿verdad? De esas fincas. En el tema de alimentación en fincas, ¿verdad? Tenemos un 65% de cumplimiento con el tema de ganadería climáticamente inteligente, haciendo relación a acciones o tecnologías de alimentación. En el tema de ambiente, tenemos estas fincas que monitoreamos, en promedio, tienen un 61% de cumplimiento en el área de ambiente. En cada una de estas áreas hay una serie de preguntas, ¿verdad? Que se contestan de acuerdo al cumplimiento de cada una de las fincas. En el área de bienestar animal tenemos el 85%, es una de las áreas con mayor cumplimiento. La gestión socioeconómica, un 66% en promedio de cumplimiento. En el tema de estrategias para las inclemencias climáticas y desastres naturales, tenemos un 57% de preparación de estas fincas, ¿verdad? Para este tema. En el tema de higiene y lo que tiene que ver con el ordeño, tenemos un 62% de cumplimiento. Con el tema de pasturas y cultivos en fincas, que es el área como más relacionada a este tema de cambio climático, tenemos un 64% de cumplimiento, en promedio de las 8 fincas monitoreadas. En el tema de reproducción animal, un 50 y pico %. Sanidad animal, 83%. En esta área, la mayor parte de las fincas tienen un buen cumplimiento. Al final del monitoreo de estas fincas en cada una de las áreas que mencioné anteriormente, la plataforma nos califica 5 indicadores, ¿verdad? Igual, aquí al lado derecho vemos cada una de las fincas, pero por cuestión de tiempo, lógicamente no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver el promedio. Por ejemplo, en secuestro de carbono, ¿verdad? El 73%, ¿verdad? De estas fincas están cumpliendo este tema. En el tema de productividad, las fincas están cumpliendo con el 85%. En el tema de mitigación, el 63% de cumplimiento. En calidad de leche, el 68% de cumplimiento. Y con el tema de adaptación, un 67% de cumplimiento. Visto más desde el punto de vista del cuestionario y de la aplicación de la plataforma como tal. Bien, estoy llegando a la parte final
con las conclusiones. Para lograr la sostenibilidad de la ganadería es necesario realizar prácticas ganaderas que sean técnicamente viables, socialmente aceptables, económicamente rentables y amigables con el ambiente, que no es más que la definición de una ganadería sostenible, ¿verdad? O una ganadería regenerativa o una ganadería climáticamente inteligente, como queramos llamarle. Pero necesariamente tenemos que trabajar estas prácticas. Es necesario aplicar a nivel de finca el mecanismo MRV, que es el medición, reporte y verificación, con el propósito de dar a conocer las emisiones. Este es el primer paso para levantar una línea de base de las emisiones de cada una de esas fincas, ¿no? Para luego empezar a establecer mecanismos de valorización sobre la captura de carbono a nivel de las pasturas, tal como comenté anteriormente. Las fincas con alto cumplimiento en ganadería climáticamente inteligente posiblemente están aplicando técnicas de mejoramiento de pasturas que promueven la biodiversidad y salud del suelo. Está técnicamente demostrado que todas las prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático relacionadas con la ganadería, como las que hemos mencionado, influencian, directamente la productividad de la finca y la rentabilidad de la misma. O sea que además de tener un beneficio ambiental, tenemos un beneficio en el tema de productividad y en el tema de rentabilidad. Para lograr una ganadería sostenible es necesario aplicar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, lo que hemos estado comentando, ¿no? Muchísimas gracias. Lo he hecho así como un poquito rápido, tratando de cumplir con el tiempo y con el contenido de la presentación. Muchas gracias por la paciencia, y estamos atentos a preguntas, ingeniero Orlando. Muchas gracias, ingeniero Marcelino. Tenemos felicitaciones por parte de los nuestros integrantes en la sala. Mencionan que muy buena presentación. Vamos a iniciar con algunos comentarios. Menciona Fernando que las aeronaves continúan utilizando gasolina con plomo y fluoroclorados, que son emisiones muy malas y además quedan en el aire. También menciona que en Sonora la carga animal en agostadero ronda entre 4 a 30 hectáreas por unidad animal. Y tiene una pregunta para usted, ingeniero Marcelino, que consulta: ¿qué es mejor para los recursos naturales y la captura de los gases de efecto invernadero? Si un bosque natural, la reforestación con especies maderables o establecer praderas forrajeras. Bien, yo diría que todas, ¿verdad? Todas. Lo que tendríamos que hacer es identificar cuál tecnología aplicar en diferentes sistemas de producción. Eh, Cuando hablamos de fincas que están ya trabajando a nivel de productividad, necesitamos hacer una reconversión, ¿verdad? Hemos hecho algunos ensayos, por ejemplo, relacionando la carga animal, ¿verdad? De una unidad animal por hectárea, por ejemplo, en fincas que manejan 100 animales en 100 hectáreas, ¿verdad? Y a través de tecnologías como la rotación de potreros, el pastoreo, el buen manejo del pastoreo, hemos podido reducir esa área o aumentar, mejor dicho, la carga animal a 2 unidades animal por hectárea. Al final nos queda una área de 50 hectáreas que nosotros podemos dedicarla hacia la regeneración natural, ¿verdad? O a la siembra de árboles como un cultivo. La regeneración natural es una de las actividades más fáciles de implementar, ¿verdad? Lógicamente porque la vegetación que emerge y sale es una vegetación propia de la zona como tal. Y por lo tanto aseguramos mucho más el establecimiento. Pero también podemos
destinar algunas áreas para la siembra de árboles, cultivos de árboles como tal, con el objetivo de certificarlos, de legalizarlos, porque también es una buena fuente de ingreso, ¿verdad? También nos consulta Mario si una alternativa para mejorar o reducir el impacto de los gases de efecto invernadero sería el implementar el uso de pastos mejorados que tengan una mayor captura de carbono. Eh, Diría que más que el tipo de pasto es el manejo como tal, porque lo que siempre hemos dicho que todos los pastos son buenos, lógicamente, todos tienen su calidad nutricional, siempre y cuando los aprovechemos antes de la floración, antes de la madurez, ¿verdad? Y para lograr eso necesitamos hacer un buen manejo, ¿verdad? Un buen manejo para poder aprovechar esa llamarada de crecimiento que le llamamos, que es cuando los pastos crecen rápidamente, y a través del pastoreo o la división de potreros o pastoreo racional, poder tener mayor aprovechamiento en el año. Y desde el punto de vista de captura de carbono, como vimos y explicamos, entre más pastoreos tenemos en el año, ¿verdad? Tenemos una mayor producción, llamémosle así, de raíces muertas en el suelo que nos van a fijar carbono como tal, ¿verdad? Entonces tenemos una mayor capacidad de producción a medida que le damos un mejor manejo al suelo, a la pastura, perdón. En este sentido, ingeniero Marcelino, ¿cómo en los sistemas de agostadero, por ejemplo, en la zona seca o en el área de, sí, seca, por ejemplo, como menciona Fernando, en la parte de Sonora, en los agostaderos, ¿cómo se podría mejorar un poco la carga animal? Sí, bueno, ese es un tema ampliamente discutido, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando prácticamente no de carga animal, sino que de coeficiente de agostadero, ¿no? ¿Cuánta área necesitamos para mantener un animal? Lo mismo nos pasa acá en el sur de Honduras, ¿no? Necesitamos muchas áreas para esos animales. Y ahí hay una discusión con ese tema, cómo hacer, porque también el periodo de lluvias es corto, pero hay muchos trabajos que muestran que en la medida que tengamos un mejor manejo de la pastura, vamos a tener una regeneración del suelo, una mejor salud del suelo, ¿verdad? Y eso nos lleva a tener un poco más de pastura para la época seca, para la época de verano. Por decir, si son 6 meses de sequía, es posible que con la producción de la época de lluvia tengamos espacio con pasto seco o heno en pie, que normalmente le llamamos, para cubrir una parte del verano. Pero sí es una situación lógicamente mucho más difícil, mucho más complicada de llevarlo a cabo en, en zonas donde tenemos periodos de lluvia mucho más largos. Muchas gracias, ingeniero Marcelino, y tenemos un último comentario eh, donde nos menciona Yakir Gallegos que los países que no se muestren anuentes a estos cambios, pues sufrirán para obtener seguridad alimentaria y una economía en el futuro. Y por último, también tenemos a Dora, donde menciona que un sistema de rotación de praderas para recuperar el pasto y así poder tener un tiempo de descanso, tanto en el suelo, se pueda regenerar la biodiversidad de sus forrajes y sus especies. Muchas gracias, ingeniero Marcelino, por su presentación. Creo que fue una presentación muy clara. Uno de los temas que hoy en día están tomando mucho auge en la parte de cambio climático y sus efectos. Muchas gracias y continuaremos con, bueno, tenemos una última pregunta, ingeniero, antes de irnos. Creo que tenemos unos cuantos, 2 minutitos. Nos menciona Leonel cuáles serían los principales pasos para iniciar con la ganadería regenerativa. Y con esta terminamos su presentación. En el mes de julio estuve en el primer Congreso Mundial de Ganadería Sostenible y a veces hay varias vertientes, ¿no? Grupos de ganaderos
o técnicos, científicos que van más hacia la ganadería regenerativa y otros más hacia la ganadería sostenible o climáticamente inteligente. Pero para contestar la pregunta, la principal tecnología y la principal acción, ya sea ganadería regenerativa, ganadería climáticamente inteligente, ganadería sostenible, es el ordenamiento del terreno, ¿no? El ordenamiento del suelo. Y para eso necesitamos hacer una buena rotación de los potreros, un buen manejo, y para ello necesitamos, lógicamente, aplicar las buenas prácticas de manejo, especialmente pastoreo racional Wasan, aplicando las 4 leyes del pastoreo, ¿no? O sea que, en conclusión, la principal actividad para hacer ganadería regenerativa es hacer un buen ordenamiento, ¿verdad?, de las pasturas y del suelo como tal, en función de la carga animal. Gracias, ingeniero Marcelino. Creo que con esto terminamos su presentación. Gracias por atender todas las preguntas, interrogantes, comentarios y apreciaciones por parte de nuestros asistentes. Muchas gracias. También queremos nuevamente agradecer a los asistentes que nos acompañan de las diferentes instituciones. Recordarles que este es un evento sin costo y además certificable por las universidades organizadoras y es importante asistir el 80% de estas cátedras, es decir, 4 de las 5 sesiones para obtener su certificado. Por lo que siempre pedimos, ¿verdad?, diligenciar su formato de asistencia que se compartirá más adelante o se comparte en esta sesión. Vamos ahora con la presentación de nuestra máster, Grace Marlene Carvajal, que es docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia del Departamento Académico de Gestión de la Producción Animal y actualmente es coordinadora de uno de nuestros programas de posgrado, que es la maestría en Gestión de la Producción Animal Sostenible. Hoy nos expone su conferencia Proteína de insectos y su uso en la alimentación animal y es una de nuestras también grandes investigadoras en nuestra universidad. Así que le damos la cordialmente bienvenida y le cedemos el espacio a la máster Grace Carvajal. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación al ingeniero Orlando Castillo. Antes de empezar con esta presentación, quiero agradecer a todas las universidades que organizaron este evento, esta primera cátedra internacional en ciencias pecuarias y ambientales. Es muy importante tener conocimientos actualizados sobre cómo se está manejando la producción animal en este tiempo, principalmente por lo que nos comentó el ingeniero Marcelino, ¿no? Tantos problemas que hemos causado ya con la producción animal y ahora tenemos que buscar la manera de remediarlo. Me presento nuevamente, mi nombre es Grace Carvajal, trabajo en la Universidad Nacional de Agricultura, soy ecuatoriana, ya estoy algunos años por acá. Soy ingeniero agrónomo y tuve el agrado de estudiar en México también. Sé que aquí hay muchos mexicanos. Estudié en la Universidad Autónoma de Baja California y tengo una maestría en ciencias veterinarias. Vamos a empezar. La idea de esta charla que les voy a dar es insectos como una fuente de proteína para la alimentación animal. Es que tengan ustedes una nueva perspectiva hacia dónde se dirige la alimentación animal. Pues la idea no es que salgamos expertos en el tema, ya que hay muchos insectos que ahora son comestibles. Sé que en México ya hay insectos que se consumen para humanos. En Ecuador también consumimos algunos insectos, especialmente las larvas de... ¿Se escucha bien? Profesora Grace, ¿cómo estás? Te estamos escuchando un poquito entrecortado, Hola. como con un eco. No sé si podemos revisar, porfa, tu micrófono.
¿Se escucha? Ahora se escucha mucho mejor. ¿Sí? Sigue hablando, porfa, y te voy avisando. Hola, ¿me escuchan? ¿Te ¿Me escuchan? escuchamos? Sí. ¿Se escucha bien ahora sí? Sí, sigue hablando y yo te voy avisando porque es que te siente como si hubiera interferencia. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, pues la idea de esta charla es tener o brindarles una nueva perspectiva de hacia dónde se dirige la producción animal en este momento, ¿no? Debido a todos los problemas que hemos causado, como ya lo había mencionado, ahora tenemos que buscar la manera de remediarlo. La idea no es que salgamos expertos en el tema, pues realmente, según la FAO, hay 1.900 especies de insectos comestibles. Cada especie es diferente y para cada especie hay un manejo completamente diferente. Solamente en el filo artrópodo hay al menos 1.600 especies que son comestibles. Sé que en México se usan algunas especies de insectos para la alimentación animal. En Ecuador igualmente se usan algunas especies. Se consume mucho la larva de la plaga de la palma africana, que es un rinconforo. Entonces, hay que tener en cuenta que por la cantidad de insectos, pues uno siempre se tiene que orientar a la producción de 1, 2, 3 insectos como máximo para poder solventar este problema como fuente de proteína, ¿no? Grace, y si intentamos que te quites el micrófono y hables solamente por el computador, es que te estamos escuchando como si fuera robotizado, no sé cómo explicarlo, se escucha raro. Y no sé si estás cambiando las diapositivas, ¿me confirmas? Aún no he cambiado. Ah, Voy a, listo, in- voy a intentar, voy a intentar lo que me dices, a ver si se vale. escucha mejor. Sí, siempre se escucha más. Hola, Mejor, mucho mejor. ¿mucho mejor? Sí. Ahora yo Sí, no sí, escucho. muchas gracias. Ok, perfecto. También, ingeniera Grace, si nos puede, con la presentación, porque no se está moviendo de diapositiva, si hacemos una prueba. Sí, es que solo estaba dando la Ah, ok, introducción. Ahorita voy gracias. a empezar. Sí. Bueno, vamos a empezar con una breve reseña de lo que es la demanda actual o la demanda global de alimentos de origen animal. Como es de conocimiento de la mayoría de ustedes, esta demanda creciente está impulsada por diversos factores, uno de ellos el crecimiento de la población mundial. El aumento constante de la población mundial, especialmente en países en desarrollo como los nuestros, ha generado una mayor demanda de alimentos, en general incluyendo aquellos que son de origen animal. Otro de los factores que causan o que han causado que la demanda de proteína de origen animal aumente son el aumento en los ingresos. Con el crecimiento económico que se ha dado en los últimos años, las personas tienen una mayor capacidad adquisitiva para consumir alimentos con un mayor contenido de proteína animal. La urbanización es otro de los factores, debido a que la creciente urbanización ha llevado a cambios en los hábitos alimentarios y ahora las personas tenemos una mayor preferencia por alimentos procesados y de conveniencia, ¿no? Muchos de los cuales son productos de origen animal. Y por último está la globalización, que ha facilitado el comercio de alimentos a nivel mundial, lo que ha aumentado la disponibilidad de productos de origen animal en diversos mercados. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la demanda creciente? Para empezar, tenemos un impacto importante sobre los recursos naturales. La producción de alimentos de origen animal ya sabemos que requiere grandes cantidades de tierra, agua y otros recursos naturales. Esto ha generado una deforestación, como ya lo vimos con la ganadería en la charla anterior del ingeniero Marcelino, una contaminación y pérdida de la biodiversidad. Esto también ha generado que las emisiones de efecto invernadero aumenten. Ya nos dijeron en la charla anterior que el metano era uno de los principales gases que
se producían a través del ganado, ¿no? Entonces la ganadería se vuelve una de las principales fuentes emisoras de metano, que es un potente gas de efecto invernadero, lo que contribuye aún más al cambio climático. Y los desafíos para la seguridad alimentaria. ¿Qué sucede en este momento? La creciente demanda de alimentos de origen animal puede generar competencias con los recursos que se le dan otros usos, ¿no? Como la producción de alimento para consumo humano directo. Entonces, ahora ya tenemos que tener en cuenta que la producción, por ejemplo, de harina y soya no solamente es para el consumo humano, sino que también una gran cantidad de estos dos cereales y leguminosas se están destinando ya para la producción animal, para la elaboración de concentrados. La pregunta que nos hacemos es entonces, ¿qué podemos hacer? La FAO ha señalado que la demanda de alimentos de origen animal continuará creciendo en las próximas décadas. Eso es una realidad que ya todos tenemos que tener completamente claro. Sin embargo, este crecimiento en las últimas décadas va a ser a un ritmo más moderado. Pero el crecimiento mayoritario se va a encontrar en los países en desarrollo. Y aquí es el problema, aquí es la pregunta, ¿cómo vamos a abordar estos desafíos planteados por la creciente demanda de alimentos de origen animal? Necesitamos contar con profesionales que sepan afrontar este desafío de una manera responsable. Y cuando hablo de una manera responsable, me refiero a que al mismo tiempo que tenemos que llegar a producir una mayor cantidad de alimento, tenemos que cuidar los pocos recursos naturales que aún nos quedan. Tenemos que ser sostenibles. ¿Qué podemos hacer para aumentar esta demanda y ser sostenibles? Mejorar las prácticas de producción, indudablemente. Ya hablaron mucho de eso en la charla pasada. Sin embargo, solamente nos hablaron de ganadería. En la parte agrícola también hay una parte muy importante en mejorar, por ejemplo, la rotación de cultivos, las gestiones adecuadas de los pastos y el uso de fertilizantes orgánicos nos puede ayudar a enfrentar este problema de una manera sostenible. Lo segundo que tenemos es reducir el desperdicio de los alimentos. Reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria nos va a ayudar a garantizar la seguridad alimentaria y además disminuir la presión sobre los recursos naturales. Y por último, en donde se encuentra toda la parte de este tema, es la diversificación de las dietas. Fomentar un consumo de una mayor variedad de alimentos. Entre estos se incluyen los insectos, ¿sí? Hablar del consumo de insectos para los humanos, todavía en los países en vías de desarrollo no está muy bien visto, ¿no? No está muy bien aceptado. Es por eso que la propuesta de esta charla es incentivarlos a que ustedes busquen una alternativa para alimentar a los animales con harina de insecto. Y ya vamos a ver por qué la tenemos que utilizar como una alternativa en la nutrición de los animales. Las opciones para suplir con la demanda de proteína de origen animal cada vez están siendo más limitadas, debido al alto precio que va a registrar la carne como una de las principales fuentes de proteína de origen animal. ¿Por qué este alto precio? Este alto precio principalmente se debe a que la mayoría de la alimentación utilizado en los diferentes sistemas de producción animal, ya sean monogástricos o sean rumiantes, se basan en concentrados que se elaboran a base de harina de maíz y de soya, ¿sí? Y estos dos insumos, que son los que se usan principalmente, cada vez son más costosos. Además de estos productos, presentan una desventaja porque para producirlos se necesita una cuantía excesiva de agua, tierra y energía. Quiere decir que al usar estos insumos también estamos colaborando con la destrucción ambiental que hemos estado causando de una manera constante, ¿sí? Por todo lo antes mencionado, es que esta es la nueva propuesta, ni tan nueva porque hay estudios desde 1988 donde ya se empezaron a investigar los insectos para la producción animal. Sin embargo, hace aproximadamente 10 años es que ha tomado auge nuevamente esto para solventar los problemas
de proteína de origen animal, principalmente para la alimentación de los mismos animales. Y entonces aquí Boland nos dice que los insectos deben ser considerados como una prioridad en la búsqueda de alimentos alternativos en la nutrición animal, porque su composición química y su valor nutricional han sido investigados en varios países del mundo y han demostrado que tienen valores altos de proteína principalmente, también tienen grasa, tienen una cierta cantidad de minerales y vitaminas, y al tener proteína proteína y grasa, perdón, pues obviamente son alimentos energéticos. Y además de esto, la producción de insectos se presenta también como una alternativa más sostenible con el medio ambiente. ¿Cuáles son los aspectos nutricionales de estos insectos? Para empezar, en el año 2013, la FAO aseguró que el uso de insectos como fuentes de proteína es una estrategia para mejorar la seguridad alimentaria del mundo y aumentar la calidad nutricional de las dietas. Los insectos pueden aportar energía. Ya vamos a ver a continuación un cuadro donde, dependiendo de la especie, el aporte energético va a variar. Y de hecho, en toda la composición nutricional, en toda la composición bromatológica de los insectos, va a depender mucho de la especie, también del estado del desarrollo. Como sabemos, los insectos pasan por varios estados o varias fases en su crecimiento. Entonces, dependiendo de la fase en la cual se consuma, esta composición bromatológica va a cambiar. También depende del hábitat y de la dieta de la cual se alimente a los insectos, ¿sí? El principal componente que tienen estos insectos es la proteína. De manera general, se dice que los insectos aportan entre el 40 y 65% de proteína del total de materia seca. Sin embargo, hay que tener en consideración que dependiendo de la fase o del estado en que se vaya a procesar el insecto, esta proteína puede ser gran parte de quitina. ¿Y cuál es el problema de la quitina? Ya sabemos que la quitina es un polisacárido que posee propiedades prebióticas, que es una ventaja, ¿sí? Pero también puede generar problemas digestivos. ¿Por qué? Porque la quitina para los monogástricos es indigestible, al igual que la celulosa, ¿no? Al tenerlo en altas cantidades, entonces no importaría o no sería significativo que el porcentaje de proteína fuese alto en estos insectos, si al final el animal no los puede digerir, ¿no? Entonces es importante estudiar cada una de las fases, cada uno de los estadios en los cuales están estos insectos para saber si es bueno o no consumirlos en cierta fase, ¿ok? En cuanto a la quitina, se me olvidaba mencionarles que la quitina también tiene el efecto prebiótico, como les dije, y por esta razón es que está siendo estudiado el uso de insectos para la alimentación en pollos de granja, en pollos de engorde. ¿Por qué? Porque lo que están buscando ahorita en los pollos de engorde es encontrar alternativas para dejar de utilizar tantos antibióticos. ¿Por qué? Porque el abuso de los antibióticos que han estado usando comúnmente los productores, pues ya ha hecho que estos animalitos sean resistentes, ¿no? Entonces, lo que están buscando es saber si con el uso de harina de insectos y con esta quitina que favorece o que se usa como alimento de algunas bacterias benéficas, pues puede funcionar como un prebiótico para dejar de utilizar alimento. En cuanto a las grasas, después de la proteína es el nutriente mayoritario. Generalmente en la fase larvaria, estos insectos tienen entre un 13 y 36% de grasas, ¿sí? Ese es un ejemplo en el caso de la mosca soldado negra. En esta mosca, en el estado de larva de esta mosca, las grasas son saturadas y son similares a las grasas de coco o la grasa de palma.
Con respecto a las vitaminas y minerales, hay una gran diversidad también de vitaminas y minerales presentes en los insectos y varía dependiendo de la especie y del estadio en el cual se encuentra. En la mayoría sobresalen cantidades considerables de calcio y fósforo en cuanto a los minerales. Otro punto importante para mencionar en los insectos es que no son capaces de acumular micotoxinas ni pesticidas, que esa es una de las desventajas. Sin embargo, sí pueden acumular metales pesados o residuos antimicrobianos que estén presentes en el ambiente donde viven. Entonces, tienen sus pros y sus contras de utilizar estos insectos en la alimentación animal. Aquí en este cuadro podemos observar la recopilación del contenido energético de diferentes especies de insectos en diferentes localidades a nivel mundial. Aquí lo que nos llama la atención, bueno, para empezar, la unidad en la cual se está presentando es en kilocalorías por cada 100 gramos, de peso fresco, ¿no? Podemos observar esta especie es una hormiga de Australia, puede aportar hasta 1.272 kilocalorías de energía, que es un aporte considerable. Sí, podemos observar también que en México tenemos otra especie de hormiga que también puede aportar una cantidad considerable de energía, 404 kilocalorías de energía, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues aquí la energía varía dependiendo de la especie y también dependiendo de la fase larvaria, perdón, de la fase, si está en larva, si está en pupa, si está adulto. Entonces de eso también va a depender. En cuanto al contenido nutricional, aquí vamos a observar los aportes según el orden. También nos indica las etapas en las que se encuentran los insectos. Como se puede observar, la cantidad de proteína es variable, como ya los mencionaba, puede variar mucho dependiendo de la fase en la cual se encuentre. En el caso de los coleópteros, podemos obtener un rango de proteína entre 23 y 66% de proteína, ¿sí? Las himenópteras, si nos damos cuenta, la cantidad más baja de proteína que se ha observado en los diferentes estados es 13% y la más alta es de 77%. Y para evidenciar más lo que se observó en el cuadro anterior, aquí tenemos un cuadro que presenta los gramos de proteína por cada 100 gramos de peso fresco. Podemos observar aquí, bueno, esto se realizó un estudio en Nigeria, en un saltamontes, ¿no? Entonces podemos observar que en la fase adulta presenta una mayor cantidad de proteína, 21.4 gramos de proteína por cada 100 gramos de peso fresco. Pero como les mencionaba, hay que considerar que esta proteína tenga los aminoácidos que uno necesita para la alimentación animal y no tenga demasiado contenido de quitina, ¿no? Porque puede ser perjudicial o puede ser contraproducente utilizarlo ya en esta fase. Estas especies que ustedes miran acá son insectos con potencial industrial, son consideradas no patógenas y no representan un riesgo para la salud humana, animal o vegetal. Además de que no se consideran vectores, no son especies protegidas ni exóticas invasoras. De hecho, ahora estas especies se clasifican como insectos de cultivo, lo cual es un estatus similar al de la ganadería dentro del rubro productivo. Entonces, observamos 1, 2, 3 grillos diferentes que han sido investigados y han sido estudiados. El grillo de campo jamaicano tiene entre 40 y 60% de proteína, entre 18 y 25% de grasa. Ha sido probado en aves, cerdos y peces, ¿sí? El tenebrio molitor o gusano de la harina es otro que ha sido muy estudiado. La cheta doméstica, que es el grillo doméstico, y la que más ha sido estudiada principalmente para usarlo en peces y en crustáceos ha sido la mosca soldado, la Hermitia ilusens. El contenido de proteína es entre 38 y 46%, de grasa de 12 a 42%,
y ha sido probado en cerdos, peces y aves. Pero como les digo, esta es la que más se está utilizando ahorita en investigaciones principalmente para peces. Y acá tenemos otros insectos que son potencialmente que se pueden utilizar potencialmente en la industria, pero aún no hay muchas investigaciones de estos tres de acá, que es la mosca doméstica, el escarabajo de la basura y el grillo de caza tropical. De todos estos, el que aprovecha mejor los residuos orgánicos es la mosca soldado negro, ¿no? Es por eso que ha sido muy estudiada y está muy famosa ahorita en el mundo de la investigación de alimentos alternativos para la producción animal, porque tiene una gran capacidad de transformar residuos o desechos orgánicos, ¿sí? En proteína. Aunque no se mira mucha la cantidad de proteína, la eficiencia que tiene en esta conversión es muy importante. ¿Cuál es la idea que se tiene principalmente con la producción industrial de estos insectos? La producción industrial lo que nos permitiría a nosotros es poder sustituir principalmente la harina de soya. La harina de soya cada vez es más costosa, ¿sí? Y bueno, por lo menos en países de escasos recursos económicos o países en desarrollo donde no hay una producción de soya, además del alto costo, también es el problema de la importación de la soya, que aún aumenta el costo de la materia prima. Entonces, la idea es que se pueda producir esto en todos los países. La ventaja del trópico es que tiene las condiciones ambientales ideales para poder producir estos insectos. Aquí lo que necesitamos es buscar, investigar qué tipo de insecto es el que mejor se adapta a las condiciones en las cuales vivimos, ¿sí? Porque la ventaja principal de estos insectos es que en espacios muy reducidos se pueden producir grandes cantidades de biomasa. Es la principal ventaja que nos dan los insectos. Y algo muy, muy importante es que en rumiantes los estudios aún son muy escasos, ¿sí? Y el uso en rumiantes de estas harinas de insecto, pues por lo menos en la Unión Europea aún no está autorizado. Entonces, si hay alguien de aquí que está investigando en el área, pues sería importante introducir estas investigaciones en rumiantes, porque sabemos que la producción de ganado de carne es uno de los principales, lo que más nos aporta de metano en los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces sería importante investigar eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros introducirnos ya en la cría de estos insectos? Para empezar, la producción de insectos la vamos a dividir en dos etapas. La primera etapa es la cría y la segunda etapa es la producción de biomasa. La cría la vamos a relacionar con el manejo de los individuos adultos y el aseguramiento de la reproducción, ¿sí? Quiere decir que vamos a tener insectos adultos seleccionados, los cuales nos van a servir únicamente como reproductores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener individuos jóvenes que pasarán luego a la segunda etapa, que ya es en la que se busca aumentar la biomasa del insecto en el menor tiempo posible. Entonces, hay que tener claro que siempre vamos a tener la fase de reproductores, y después ya la fase de producción de biomasa. La cría de insectos puede realizarse por diferentes métodos. La podemos hacer a gran escala, de hecho ya hay empresas, al final de la presentación les voy a poner el logo de dos empresas que ya se dedican a la producción a gran escala de harina de estos insectos, y la otra es mantenerlas de forma semiartesanal, que es con lo que podemos empezar ya en el trópico, que lo que podemos hacer es manipular el entorno natural de los insectos para después poder cosecharlos, que también es una opción.
Y pues la producción de estos insectos implica el manejo de diversos factores a nivel de biología, alimentación animal e ingeniería. Entonces, no es algo para tomarlo a la ligera, es algo que se tiene que estudiar mucho. Lamentablemente, ahorita no hay manuales de estandarización en los cuales uno se pueda guiar. Es por eso que las investigaciones están en su auge en este momento para llegar a eso, ¿no? Pero aquí les voy a dar un resumen, un pequeño resumen de los factores que se pueden tomar en cuenta para la cría de estos insectos. Lo primero que vamos a considerar es la biología del insecto. ¿Qué especie se va a cultivar y su ciclo de vida? ¿Por qué es importante saber esto? Porque la especie que se va a cultivar, como ya lo mencionamos, dependiendo del estadio en el cual se encuentre, sus características nutricionales van a variar. Entonces, es por eso tener en cuenta el ciclo de vida del insecto en el cual nosotros vamos a trabajar. Y aquí nos dice las recomendaciones que pues la especie que seleccionen tiene que ser idónea según los recursos disponibles y el uso previsto que se va a dar. Aquí nos da un ejemplo, la Cheta domesticus, que es un grillo, realiza una metamorfosis incompleta que involucra la etapa de huevo, ninfa y adulto. El molitor realiza metamorfosis completa, entonces, ¿para qué les están estos dos ejemplos acá? Para que ustedes puedan observar que hay mucha diferencia entre una especie y otra en los diferentes estadios. En los aspectos biológicos también vamos a considerar la reproducción y mantenimiento de los huevos, porque los huevos vienen a ser prácticamente lo que vamos a utilizar posteriormente como biomasa. De los huevos salen las larvas, de las larvas el siguiente estadio, si lo vamos a cosechar en larva o si lo vamos a cosechar en adulto, pues va a depender de la composición nutricional y del análisis bromatológico que nosotros realicemos en cada uno de los estadios, ¿verdad? Es crítico para mantener la población. Se debe conocer los factores que afectan la reproducción de los individuos, así como las condiciones adecuadas del ponedero. Acá nos dice otro ejemplo. Los huevos del grillo necesitan mantenerse húmedos, debe evitarse la acumulación de agua en el ponedero y esto debe ser muy duro para que la hembra pueda penetrarlo. ¿Sí? Entonces es importante conocer cada uno de los aspectos biológicos de la especie que nosotros vamos a cultivar. Patologías y depredadores, conocer los patógenos y enfermedades hereditarias que afectan al insecto y evitar la presencia de especies invasoras o depredadoras también es importante para que nosotros podamos producir esto de una manera más eficiente. En las condiciones ambientales, la temperatura y la humedad, estos factores, también la variación de la luz y de la calidad del alimento pueden afectar la productividad y son críticos para asegurar la producción adecuada de huevos de los insectos cosechados. Como ya les mencionaba, los primeros intentos para producir insectos a gran escala, pues se dieron desde 1988, pero esta actividad aún representa uno de los mayores retos en la industria a nivel internacional, principalmente por la falta de investigación y de desarrollo tecnológico en el tema. Estas son las principales causas, ¿no? Y debido a esto, pues no se cuentan con protocolos estandarizados y automatizados por completo, y esto nos va a dificultar alcanzar los rendimientos esperados. Es por eso que se tienen que hacer investigaciones y tomar en cuenta estos factores que observamos acá. La temperatura y humedad tienen que ser óptimas para el crecimiento de toda la fase de la especie. En el caso del grillo se desarrolla de forma óptima a 28 grados centígrados y la humedad que necesita es de 50 a 60%. La luz también es importante. Los grillos aceptan ciclos de 12 horas de luz seguidos de 12 horas de oscuridad. Aquí ya sabemos que hay algunos países donde hay el cambio en las horas luz del día va a depender de la etapa en la que se encuentren, ¿no?
En Ecuador no tenemos este problema porque durante todo el año tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Pero ya mientras nos vamos alejando más del Ecuador, entonces ya vamos a observar estos cambios que hay que considerarlos para el correcto crecimiento de los insectos. Otro de los factores a considerar, el alimento, las necesidades nutricionales de la especie a cultivar, ¿sí? Como yo les mencionaba, la mosca soldado negro es muy eficiente en convertir residuos y desechos orgánicos y transformarlos en proteínas, ¿sí? Sin embargo, el alimento que se ha demostrado que es más eficiente para ellos es el salvado de trigo, ¿no? Entonces, hay que hacer investigación en cada uno de los insectos que se va a desarrollar para saber cuál es más eficiente. Y aquí también está la pregunta, o sea, si es más eficiente con salvado, con el salvado, si en el salvado se desarrollan mejor, pero si me es más económico a mí darle desechos orgánicos, por ejemplo, los residuos de un restaurante o algo, entonces hay que ver también la parte sostenible y la parte económica en este caso, o puedo hacer una mezcla, ¿sí? Entonces, hay mucha tela por cortar en esta parte de la alimentación, en cuál es el sustrato. Es un reto estandarizar cuál sería el mejor alimento para los insectos en los diferentes países o en las diferentes ciudades donde se vayan a desarrollar estos cultivos, ¿no? En infraestructura y equipamiento, aquí igual depende del insecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mosca se vuelve un poquito complicado porque como ya les dije, aunque el consumo es en la fase larvaria, necesitamos adultos, ¿sí? Y los adultos tienen que estar en jaulas, necesitamos jaulas con mallas, ¿para qué? Para que las moscas no se vayan a ir. Entonces, la infraestructura nuevamente depende de la especie. En el caso del tenebrio, pues no hay ese problema porque el tenebrio es, no vuela, ¿no? Entonces ahí no vamos a tener ese problema. Y ya una vez que nosotros estandaricemos todo el proceso de cría, todo el proceso de alimentación, pues ya vamos a llegar a la fase del sacrificio, ¿sí? ¿Cómo vamos a procesar estos insectos? También hay que decidir los métodos a utilizar en cada una de las etapas, acorde a los recursos disponibles. Y aquí nos dice que el sacrificio se puede realizar por medio de congelación o calentamiento con agua o con vapor. Y aquí lo que tenemos que estudiar también es cuál es la mejor forma de sacrificio que no me vaya a mí a alterar la parte o el contenido nutricional de los insectos, ¿sí? Aquí podemos observar nosotros un ejemplo, estos son grillos, ¿sí? Estos son grillos, aquí obtenemos un contenedor, aquí tenemos el sustrato y aquí podemos ver cómo una parte de estos grillos la vamos a utilizar a nosotros, como ya les había mencionado anteriormente, como serían los reproductores, ¿sí? Y otra parte de estos grillos ya van a ser utilizados directamente como la biomasa, ¿no? Entonces aquí podemos observar la reproducción, la ovoposición, la cosecha de los huevos, nuevamente una siembra, eclosión, crecimiento, engorde, y estos que ya van a ser utilizados o que ya no fueron seleccionados para reproductores, entonces van a ir a la faena o al desarrollo. Y todos los que estamos aquí como futuros profesionales, y me incluyo yo, tenemos el reto de producir alimentos para satisfacer la creciente demanda de proteína de origen animal, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad de los recursos naturales. Entonces, aquí les dejo yo únicamente una nueva opción. Y ya para terminar, porque el tiempo miro que se me está acabando, es importante recordar cómo va a influir esto en el impacto de la economía circular. La economía circular es un tema del que ahora se está hablando muchísimo, ¿no? Para los que no sabemos muy bien qué es la economía circular, es un modelo económico que busca imitar los ciclos naturales.
En este modelo económico, los recursos se utilizan una y otra vez, minimizando la generación de residuos y la extracción de materias primas. Eso es lo que busca la economía circular. El uso de insectos en la alimentación animal va a encajar perfectamente en los principios de la economía circular por varias razones. Primero, nos permite transformar los residuos de alimento. Como ya les mencioné, la mosca soldado negro se alimenta de una varia amplitud de residuos orgánicos, desde restos de alimentos hasta estiércol. Al transformar estos residuos en proteínas de alta calidad, se va a cerrar el ciclo y se evita que estos materiales terminen en vertederos, generando metano o generando otros gases de efecto invernadero. Entonces, para empezar, tenemos ahí ya que nos está ayudando a reducir los gases de efecto invernadero. También hay una alta eficiencia en el uso de los recursos. Los insectos requieren mucha menos agua, tierra para producir la misma cantidad de energía que los animales tradicionales. Además de que su tasa de conversión de alimento en proteína es mucho más alto. Esto significa que utilizan menos recursos para producir alimentos para animales, ¿sí? Entonces, en un espacio más limitado, nosotros podemos producir una gran cantidad. Y como les mencionaba anteriormente, la idea de toda esta investigación es que tener alternativas principalmente para la harina de soya, que es la fuente de proteína más utilizada para la alimentación animal. Nos va a permitir también una reducción de la huella de carbono. La producción de harina de insectos genera una fracción de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de proteínas para animales de uso convencional. Esto se debe a que los insectos requieren menos energía y producen también menos metano. Nos va a generar una diversidad de productos. Además de las harinas de insectos, también pueden utilizarse para producir productos valiosos como fertilizantes orgánicos, aceite, incluso quitina. Esto permite maximizar el valor de los insectos y promueve la economía circular más completa. Nos va a permitir una reducción de la dependencia de harina de soya, que es uno de los ingredientes comunes en la alimentación animal, que ya lo mencioné anteriormente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El cultivo a gran escala de la harina de soya ha contribuido por años a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad. La harina de insectos, por el contrario, nos va a ofrecer a nosotros una alternativa sostenible y más respetuosa del ambiente. Y los beneficios claves de esta relación es una mayor sostenibilidad, nos permitirá una seguridad alimentaria. Al diversificar las fuentes de proteína, también se aumenta la seguridad alimentaria y se reduce la dependencia de un pequeño número de cultivos. La innovación, la producción de harina de insectos va a impulsar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Ese es el reto que tenemos nosotros, ¿sí? ¿Cómo producir estos insectos a gran escala? Ese es el principal reto y ese es el gusanito que les quiero dejar aquí en todos ustedes para que vayan pensando cómo innovar esto que nos permita tener a nosotros una producción animal más sostenible. Además que la economía local también se va a ver beneficiada. La producción de insectos puede generar empleo y puede revitalizar las economías locales. Y ya para concluir, la línea de insectos va a representar una solución innovadora y sostenible para la alimentación animal, alineada a los principios de la economía circular. Nos va a permitir transformar residuos en alimentos nutritivos, reducir la huella de carbono y promover la eficiencia en el uso de los recursos. Los insectos también contribuyen a un futuro más sostenible para nuestro planeta. Y lo que les había dicho, estos dos logos son de unas empresas que a nivel internacional ya producen insectos para fines de consumo humano y animal en Europa y Norteamérica. Entonces, ya hay empresas que se dedican a la producción de insectos y lo procesan a gran escala ya para la producción animal y también para el consumo humano.
Con eso termino y les agradezco a todos por su atención y estoy abierta para las preguntas que tengan. Muchas gracias, ingeniera Grace, por su presentación. Vamos ahora con la parte de apreciaciones, comentarios o preguntas por parte de nuestros asistentes. Y menciona Fernando que chicatanas, chapulines, hormigas, escamoles, gusanos de maguey, incluso menciona que en México ya hoy en día existen fábricas para la cría de mosca Black Soldier, por lo que menciona que la proteína a base de insectos va a ser en estos próximos años como de uso y de consumo diario y de forma casual. También se concuerda con lo que menciona Dora, que dice que, que no solo la ganadería o la agricultura producen gases de efecto invernadero, sino que también hay otros factores y que esto sería una alternativa, la utilización de insectos como fuente alterna de proteína. Pregunta Octavio, ingeniera Grace, que si hay algún método eficiente para hidrolizar de mejor manera la proteína no digerible de los insectos. ¿Me pueden repetir la pregunta? Perdón, no escucho. Menciona Octavio que si hay algún método eficiente para hidrolizar de mejor manera la proteína no digerible de los insectos. Pues realmente la digestibilidad de la proteína está ligada con el contenido de quitina, ¿sí? Entonces, no sabría responderte la pregunta, no tengo una respuesta para esa pregunta. Lo siento. Gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Karime Ayala. ¿Cuál es el insecto más utilizado y el más aceptado? Y si este no ocasiona algún daño a largo plazo. En la presentación vimos 5 o 6 insectos, me parece, los voy a colocar aquí. Esos son los que se están investigando constantemente, recientemente, ¿no? Como ya les mencioné, hay 1.600 especies comestibles, que todas estas especies no son considerados patógenos y se pueden utilizar, pero estas 4 que ustedes observan acá son las que se están haciendo mayor investigación principalmente en el trópico, ¿no? Grillus asimilis, Tenebrio molitor, Acheta domesticus, y la que más se está utilizando es la mosca soldado negro, Hermitia illucens. También preguntan que cuáles son los costos de producción en comparación con las otras harinas. Bueno, los costos de producción van a depender del insecto que estés produciendo, ¿no? Por ejemplo, solo para ponerte un ejemplo, cuando estamos produciendo mosca soldado, pues los costos aumentan porque necesitas una infraestructura mayor para que los reproductores no se te vayan a escapar. Entonces, va a variar dependiendo del insecto que vayas a consumir, pero en general el costo es aproximado de un 50% menos que las harinas convencionales que se usan, ¿no? Como la harina de soya. Más o menos un 50% de ahorro hay. También Candelario Castillo menciona que el chapulín en México, especialmente en la zona de Sonora, ocasiona grandes daños en cultivos temporales y que este sería una opción para poder aprovecharlo. Muchas gracias, ingeniera Grace, por su presentación. Pero tenemos un poquito más de preguntas, pero por cuestión de tiempo las vamos a dejar por ahí. Nuevamente, muchas gracias a nuestros expositores por sus intervenciones. Definitivamente fueron temáticas de relevancia para la investigación y el desarrollo
del sector agropecuario de nuestro país y para América Latina. Damos entonces por terminada esta cuarta sesión de la primera cátedra internacional en ciencias pecuarias y ambientales, como título Bienestar animal y ética en la producción animal sostenible. Continuaremos el próximo miércoles 30 de octubre en nuestra quinta y última sesión, donde el anfitrión será la Universidad Nacional y a Distancia, la UNAD de Colombia, con sus 2 conferencias, en donde los asistentes podrán interactuar con los conferencistas y plantear sus preguntas. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y atención y los esperamos el próximo miércoles. Así que puedan pasar una feliz tarde todos. Feliz tarde a todos. Muchas gracias, compañeros de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras. Fue un placer para nosotros de verdad contar con su participación. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, en el chat hemos compartido el formulario de asistencia para que por favor no olviden diligenciarlo. Y si de pronto hay dudas que quedaron con respecto a las ponencias tan importantes, esto que nos compartieron el día de hoy de parte de la Universidad de la UNAC, si quieren, pues nos pueden pasar las preguntas que de pronto tengan con respecto a estos proyectos y nosotros con gusto se las hacemos llegar a Grace, al profesor Marcelino, al profesor Orlando, para que de pronto si es necesario se quiera abordar un poco más, porque vi muchísimas preguntas, todos muy interesados en las presentaciones del día de hoy, igual que en las sesiones pasadas. Muchas gracias de verdad por participar, por estar tan activos en el chat. Para nosotros es un verdadero placer saber que estas sesiones realmente están siendo de mucho interés para ustedes, que las temáticas que se están abordando pues realmente están llegando como a todos, independiente de la experticia que cada uno tenga o del programa académico que cada uno esté cursando. Entonces, pues, bienvenidos. Las preguntas que tengan, por favor, no olviden diligenciar el formulario y los esperamos en la próxima sesión que se realizará el próximo miércoles, sesión ya final. Y bueno, muchísimas gracias de verdad para todos. Muchas gracias, Grace, muchas gracias, Marcelino, muchas gracias, Orlando, por esta sesión maravillosa. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Erika. Un gusto, un placer y como universidad poder compartir estas experiencias y ser parte de esta primera cátedra internacional. Así que muy buenas tardes para todos y seguimos en contacto y seguimos a sus órdenes. Feliz tarde. Muchas Feliz tarde gracias. para todos. Feliz tarde, adiós.